En el primer ejemplo vamos a encontrar la derivada de un producto de dos funciones. Entonces la función es y igual a x a la 3 que multiplica la función tangente evaluada en 1 sobre x. La derivada de y entonces pues es la derivada de esta función. Y notemos que aquí hay un producto de dos funciones. La primera llamémosla f y la segunda función que aparece aquí llamémosla g, ¿sí? Entonces tendríamos algo de la forma f por g y tendríamos que hallar la derivada de ese producto. Entonces recordemos que la derivada de un producto tiene esta fórmula. La derivada de un producto, entonces la derivada de f por g es la derivada de la primera por la segunda que da igual, más la primera función que da igual por la derivada de la segunda. Entonces lo que hacemos es reemplazar aquí, donde está la f, reemplazaríamos por x a la 3 y donde está la g, reemplazaríamos por tangente de 1 sobre x. Entonces nos quedaría la derivada de la primera función por la segunda que da igual, más la primera función queda igual por la derivada de la segunda. Y de aquí entonces nos faltaría solo derivar esta función y esta, ¿sí? O sea, las funciones que están aquí en los extremos. Entonces la derivada de x a la 3, para derivar x a la 3 utilizamos la derivada de x a la n, recordemos que es nx a la n menos 1, se baja el exponente y arriba se le resta 1. Y la otra función, note que esto es tangente evaluado en 1 sobre x, o sea, es esta derivada, la derivada de esta función, miren que tiene la forma tangente de f, ¿sí? Entonces tenemos que hallar la derivada de una función que tiene la forma de tangente de f. Y entonces la derivada de tangente evaluado en una función f, la derivada, entonces tenemos esta fórmula. La derivada de tangente de f es secante cuadrado de f por la derivada interna, por la derivada de f. Entonces usemos estas fórmulas. Entonces la derivada de y sería igual, la derivada de x a la 3 sería 3x a la 3 menos 1 que es 2 por esta función que da igual, más, esta queda igual, más x a la 3 también queda igual. Y ahora aquí la derivada de tangente de f, donde está la f, reemplazamos por 1 sobre x. O sea que la derivada de tangente de f sería secante cuadrado de f ¿quién es? Es 1 sobre x, por donde está la f reemplazamos por 1 sobre x por la derivada de 1 sobre x. Y nos faltaría entonces ya derivar solo esta parte y ahí terminamos. Y aquí entonces para derivar 1 sobre x, miren que esta función tiene la forma un número dividido una función. Entonces tenemos esta fórmula, aquí donde está n, en nuestro caso n sería 1 y f sería x. Entonces la derivada de 1 sobre x, entonces sería menos 1 sobre, donde está f reemplazamos por x, entonces menos 1 sobre x al cuadrado por la derivada de x. Y de aquí la derivada de x es 1. De aquí entonces la derivada de x es 1. Aquí si quieren podemos colocar un paréntesis. Y entonces finalmente la derivada de y nos quedaría entonces de esta manera. Aquí miren que como todo es producto, esto lo podemos pasar acá, lo podemos escribir acá adelante. Y de aquí, bueno, lo escribí más acá. Y de aquí miren que como esto es producto, entonces podemos cancelar las x. Y de aquí más por menos es menos y nos quedaría, cuando se cancela nos queda solamente x. Y este término queda igual, secante cuadrado de 1 sobre x. Y esa sería entonces la derivada de y. El segundo ejemplo, entonces vamos a encontrar la derivada de una división de dos funciones. Entonces es la función Euler a la menos x dividido secante de 2x más 1. Entonces miren que aquí hay una división de dos funciones, la función que está en el numerador
llamémosla f, y la función que está en el denominador llamémosla g. Entonces la derivada de una división entonces queda de esta manera: el denominador queda igual pero elevado al cuadrado, y en el numerador va la derivada de la primera por la segunda queda igual, menos la primera función queda igual por la derivada de la segunda. En este caso entonces donde está f reemplazamos por Euler a la menos x, y donde está g reemplazamos por secante de 2x más 1. Y entonces nos quedaría lo siguiente: en el denominador queda igual la misma función pero elevada al cuadrado, y en el numerador va la derivada de la primera por la segunda función queda igual, menos la primera función queda igual por la derivada de la segunda. Y de aquí solamente nos faltaría derivar estas funciones que están aquí en los extremos. Noten que esta función es de la forma Euler a la f, ¿sí? Y esta función de acá, secante de 2x más 1, este es el ángulo de secante, entonces esto es de la forma secante de f. Recordemos entonces estas fórmulas para derivada. La derivada de Euler a la f es la misma función, pero se multiplica por la derivada del exponente. Y la derivada de secante de una función, cuyo ángulo es una función, este es el ángulo de secante, la derivada de secante de f es secante de f por tangente de f, y todo esto por la derivada interna, la derivada de f. Entonces la derivada de Euler a la menos x sería la misma función, y se multiplica por la derivada del exponente, es decir, por la derivada de menos x. Esto queda igual, menos Euler a la menos x queda igual, y la derivada de secante de 2x más 1, entonces donde está la f, en esta fórmula donde está la f, reemplazamos por 2x más 1. Entonces nos queda secante de 2x más 1 por tangente por la derivada interna. Y de aquí la derivada de menos x es menos 1, este menos es como sale del paréntesis, y la derivada de x es 1, por eso les queda menos 1, esto queda igual, secante por tangente queda igual, y aquí miren que tenemos una suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y nos faltaría entonces derivar esto y esto. Y entonces aquí nos quedaría la derivada de 2x, que es 2 sale el 2 de la derivada, entonces queda 2 por la derivada de x, que es 1, entonces queda 2 más la derivada de 1, que es 0. Y por último, entonces este 2 más 0 es 2, y este número, como está multiplicando todo esto, este lo podemos colocar acá adelante, y esa sería entonces la derivada de esa función.